Hola chiquillos, chiquillas, ¿qué tal? Buenos días. Hola, profe, ¿cómo está? Hola. Hola, hola. Todavía no les puedo enviar ¿cómo se llama? El proyecto, pero ya está casi. Yo creo, bueno, hoy día tienen ayudantía igual. Como para mononar más, yo creo que se los voy a estar mandando en la tarde, a eso de las 4:30 más o menos, cuando van a estar terminando la ayudantía. Ya pensaba mandárselos anoche, pero no alcancé. Pero bueno, igual se supone que el plazo legal se supone que para los proyectos son como 10 días. Igual quiero mandárselo antes para que tengan ahí más de al menos unas 2 semanas para hacerlo. Ya, así que apenas lo tenga se los mando. Pero yo creo que va a ser hoy día en la tarde. Ya, no, ese no era. Estamos trabajando con el 3.2, ¿se acuerdan? Aquí quedamos, estábamos viendo regla de la cadena. De hecho, ahora que me acuerdo, estábamos con un ejercicio a mitad de camino. Vimos hacer como Sí, Sí, ¿cierto? Cuando me acuerdo que alcanzamos a ver cómo se deducía la fórmula cuando, bueno, una f podía depender de varias, después esas varias podían depender de otras varias. Vimos cómo deducir las fórmulas, eh, y ahí quedamos con ese ejercicio a media, ¿cierto? Entonces, en el primer ejemplo uno, este de acá. Entonces acá, eh, aquí yo siento que hay una letra de más que complica más la notación, pero hay que no enredarse nomás. En el fondo, la función f y la función g son la misma, solo que la g, en el fondo, es cuando está escrito respecto a u y b, y la f es cuando está escrito respecto a x. Es como para hacer esa distinción, ¿no? Pero como función, eh, finalmente termina siendo la misma. Entonces, la g dependía de u y de b, y después ambas dependían de x, ¿sí? Entonces cuando la g estaba escrito, digamos, directamente respecto a x, ahí se le llama f, ¿sí? Entonces lo que nos pedían era la derivada de esta f respecto a x, evaluada cuando el x vale 0, ¿ya? Pero nosotros, como sabemos que nuestra f y la g son lo mismo, eh, entonces que nos pidan la derivada de f respecto a x cuando el x vale 0, es lo mismo que nos pidan la derivada de g respecto a x, ¿cierto? Cambiando el x por 0, que eso es lo que anotamos acá, ¿ya? Así que en eso estábamos. Hicimos la deducción de la fórmula, ¿cierto? Aquí estaba. Eh, Luego empezamos a calcular cada uno de estos por separado. De hecho, le pusimos colorcito para que sea bien didáctico. La parte celeste era la derivada de g respecto a u, que como el g sí lo tenemos directamente dependiendo de u, ¿cierto? ¿Dónde está? Aquí. El de u de x también se podía calcular porque también el u lo teníamos directamente dependiendo de x. El de g de b también lo podemos calcular directo porque se tenía... Ah, porque bueno, aquí en verdad esta expresión no servía tanto para calcular de g de u como de g de b, ¿cierto? Porque era cosa de derivarlo respecto a u o b, entonces esos dos se sacaban de la misma función. Y el rosado, el de b de x, se sacaba directamente de ese de ahí, ¿ya? Entonces calculamos las cuatro derivadas, que como ya lo habíamos dicho antes, cuando uno deriva una función de dos variables respecto a solo una de ellas, entonces la otra se considera como constante, ¿sí? Entonces, ahí hicimos esos cálculos, nos dio eso, eso, eso y eso. Y ahora entonces esas cuatro cosas las reemplazamos, porque nosotros lo que andamos persiguiendo es el valor de del de g de x. ¿Se acuerdan que eso es lo que andábamos buscando? Ahí está. Y después lo vamos a evaluar cuando el x valga 0. Entonces, ahora es cosa de tomar estas cuatro derivadas y meterlas en esa función. Y hay que tener algunos cuidados, porque aquí nos queda un poco la ensalada con las letras, entonces hay que ordenar un poco esa parte. Ya, entonces reemplacemos. Reemplazando todas reemplazando... Ah, antes de seguir,
que les subí los videos, se los estoy subiendo como en un puro enlace, que ese enlace se va actualizando solo. Se pueden meter en ese enlace, ¿cierto? ¿Han podido mirar los videos? Sí, profe. Sí, sí están disponibles. Ya, bacán, bacán. No sé, por ahí pensé que quizás les pedí alguna clave y no tenían, pero ya, qué bueno que los pueden. Pues, mucho más cómodo hacerlo así, la verdad, para mí. Más rápido también. Ya, entonces, reemplazando las 4 derivadas, ¿cierto? En la que andamos buscando. Pongamos la estrellita a esto. Esfera de una estrella. Entonces, reemplazando las derivadas, bueno, que son parciales en este caso, pero vamos así nomás. Reemplazando las derivadas en estrellita, nos va a quedar que la derivada de g respecto a x es, primero era el celeste por el amarillo más el verde por el rosado. O sea, los dos de arriba. Ah, no. Ah, bueno, sí. Este con ese. Entonces, 2v menos b por el de abajo, que es, bueno, anotémoslo simplificado al tiro, ¿cierto? Es e elevado a x más x por e elevado a x. Ahí. Ese es el celeste por el amarillo. Más bueno, los otros dos. El verde por el rosado. Entonces, u cuadrado menos 4b al cubo menos u. Vamos a quitarle ahí un pedacito a la línea. Menos c. Ya. Ahí tenemos nuestra super derivada. Ya, entonces esto debiese ser la derivada de f. O sea, nosotros lo que andábamos calculando es ahora evaluar cuando el x vale 0 acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso es lo que queríamos? Reemplazar cuando el x vale 0. Entonces, si yo aquí reemplazo el x por 0, bueno, está clarito lo que va a pasar acá y lo que va a pasar ahí. ¿Cierto? Reemplazar el x por el 0. Pero acá no tengo x. Entonces, ¿qué reemplazo ahí? Mirando esto. ¿Qué podríamos hacer? Como tomar en cuenta la función f de x igual g de u de x, ¿esa? Eh, ¿Esta de acá? ¿Esa? ¿Sí o no? O sea, sí, sí, pero ¿de qué forma? ¿Cómo reemplazo? En el fondo, porque a mí me están dando el valor de x, entonces ya ahí es súper claro que hay que reemplazar el valor de x por 0. Pero aquí igual algo hay que reemplazar, para que esto me dé algo numérico. Entonces, ¿qué pasa con el u y con el v cuando el x vale 0? ¿Cómo podemos conseguir eso? Tal vez calculándolas con las funciones que están en amarillo y rosado. O sea, en el fondo usar Esa, estas dos. sí. Claro, si se Y fijan, calcularlas primero y después reemplazar el valor. claro, eso. En el fondo, ahí estamos haciendo indirectamente lo que decía Javier igual, porque uno tiene que el x tiene que valer 0, ¿cierto? Y el x hay que reemplazarlo, o sea, aquí tenemos u y b, pero u y b, acuérdense que eran las que dependían de x, ¿sí? Tanto la u como la b dependían de x, entonces si a mí me dan un valor para x, yo igual puedo calcular, con ese x, puedo calcular un valor para u y b, eh, y todo eso reemplazarlo después donde queremos, ¿ya? Así que eso es justamente lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, eh, como buscamos de f de x,
que de f de x, por lo que escribimos ahí arriba, era tomar la de g de x y evaluarlo en u de 0, b de 0. ¿Ya? Entonces aquí, si se fijan, esta función que nosotros tenemos acá es esta, la de g de x. Entonces tenemos que evaluarla en u de 0 y en b de 0. Ahí está, en el fondo, nos están diciendo, calcule el u y el b, pero para x igual 0. Entonces, x es igual a 0. Ahí. Y u, bueno, u de 0, ¿cuánto era u? No, era. U de 0, bueno, sería 0 porque u era x por exponencial. Entonces, si el x vale 0, va a quedar 0 por 1. ¿Cierto? Así que este es 0. Y el b era, o el v mejor dicho, es coseno de x. Entonces sería coseno de 0. ¿Ya? Y recordarán que el coseno de 0 vale 1. ¿Cierto? Así que ahí está. Entonces tenemos que hacer en el fondo estos tres reemplazos. El x por 0, los u se calculan evaluados en 0 también, y el b y los b también. Entonces, el de f de x, acá me comí un detalle nomás, pero igual. Acá me comí un pedacito del... O sea, lo que pasa es que este también tiene que ir evaluado en 0. Ay, no. No influye en nada para nuestros cálculos, pero... Ahí. Entonces, este, que es este, de 0, sería, bueno, todos los u, fíjense, tenemos varios u's. Ese u es 0, ese u es 0, ese u es 0. Todos esos son 0. Los b valen 1. ¿Ya? Y los x también valen 0. Así que este también va a valer 0. El seno de 0 igual es 0. Y de hecho, el seno de 0, este seno se está multiplicando por todo esto. Así que como el seno de 0 es 0, eso va a desaparecer simplemente. Ya, hay hartas cosas que son 0 acá. Entonces, finalmente esto va a dar 2 por b, que eso es 2, menos b, que eso es 1, factor de e elevado a 0, que es 1. Este va a dar 0 también. Así que esto es 1 al final. Ya, después de tan feo que se veía, valía 1 finalmente. Numéricamente. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Ninguna pregunta? Ya. Bueno, ahí terminen de anotar si es que están anotando, si es que les nace alguna inquietud. Me dice. Profe, yo me perdí, como que no caché como el reemplazo, no sé cómo decirlo. El reemplazo final. Ya es que Sí, hay sí. muchas cosas que son 0, por eso como que salió tan rápido. Bueno, los x valen 0, entonces fíjate que este término va a morir porque vale 0. Este término también va a morir porque el seno de 0 es 0. Entonces, como estos dos se están multiplicando, este también va a morir junto con el de al lado. Entonces, todo eso que puse ahí con x son todos 0. Entonces, lo único que va a tener algún valor va a ser este y ese. Pero como el x vale 0, este vale 1, que sería este 1 de acá. Y esto es 2 por b. El b valía 1. Entonces, Pero, profe, daría -1 entonces, porque el U vale 0. Sí, yo pensé lo mismo.
Ah, verdad, sí, 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 sí. Ah, ya, quizás esa era la duda. Ya, sí, tiene toda la razón. Sí, pues 2 por 0 por 1. Como que estaba omitiendo en mi cabeza el 0. Tiene razón. Entonces sería, claro, este es 2 por 0 por 1. Menos 1 por 1. Así que claro, es menos 1. Toda la razón. Toda la razón, gracias. Claro. Con este taller yo ya le subí la solución. Ah, pero este era un ejemplo, y claro, daba menos 1, efectivamente daba menos 1. Sí. Ya, súper. Ahí estamos entonces. Eh, Así que, bueno, ahora me gustaría que ustedes pudieran hacer alguno, ya, porque este ya está listo. Bueno, aquí hay otro que las funciones dependen, o sea, la z depende de u y de b, y después u y b dependen de s y t. ¿Ya? Y hay que, bueno, calcular algo muy similar. Así que bueno, ahí lo tienen resuelto y todo. Me gustaría que hiciéramos este, que también es lo mismo, ¿sí? Solo que con otras funciones. Acá fíjense que tienen una z que depende de x y de y, ¿ya? Y la x depende de s y de t, y la y también depende de s y de t, ¿ya? Entonces, también aquí meten un poco una letra adicional, traten de saber trabajar con ella sin enredarse. Entonces aquí la figura sería, para este ejercicio sería que el z depende directamente de x y de y, y después el x y el y dependen de s y t. A mí me gusta hacerlo así a veces, como para no escribir tantas veces s y t, hacerlo así. Pero igual es lo mismo, pues si quieren derivar la z respecto a s, tienen dos caminos, pues se vienen de la z hasta la x, de la x hasta la s, más el camino de venirse desde la z hasta la y y de la y hasta la s. ¿Ya? Así que es lo mismo. Más chiquitito que ya no es el dibujo. Y acá la letra extra que yo les digo que están agregando es que en el fondo la z la están dejando para cuando depende de x y de y. Pero como la z puede terminar dependiendo de s y t, ¿cierto? Porque como la z depende de x y de y, la x y y dependen de s y t, indirectamente la z también depende de s y t. Pero cuando la z está escrito dependiendo de s y t, le están llamando f. ¿Ya? Así que en algún sentido esta igual se puede entender que es igual a la f, solo que cuando está escrito directamente dependiendo de s y de t. Entonces acá las derivadas que le piden, se las piden respecto a la f, ¿ya? Pero nosotros sabemos que la f y la z son lo mismo, solo que la z es cuando depende de x y de y la f es cuando depende de s y de t. ¿Ya? Así que ahí les piden esas dos derivadas parciales. Bueno, aquí les piden f sub s. En el fondo f sub s es la derivada de la z dependiendo de s, ¿cierto? Aquí hacen el, ¿cómo se llama? El ojo ese para que se den cuenta que f sub s era otra notación para la derivada de f respecto a s, y después eso lo de abajo. Ya, así que me gustaría darle unos minutos para que hagan ese y después lo revisamos aquí en la pizarra. A ver, son las 8:52, 5 minutos para que hagan lo que alcancen. Pues ahí lo hacemos completo después aquí en la pizarra. Ya, así que hasta las 8:57. Ya, pueden iniciarnos. Yo voy a estar acá a cualquier consulta. Ya, voy a estar sin la cámara, pero estoy aquí. Así que me escriben o hablan por el micrófono y les respondo.
Profe, Sí, dígame. el DF de este sería lo mismo que de Z de ese, ¿o no? Claro, efectivamente. Ya. Sí, sí, sí. Acá quizá el único cuidado que hay que tener es que, por ejemplo, después para la parte B me piden df de t y claro, como en cuanto a la fórmula, el df de t sería lo mismo que el de z de t, ¿ya? Pero recordando que siempre que nos estén hablando de f y evaluado en algún punto, ese 4,2 sería un valor para S y para T, ¿ya? En cambio, Ah, si claro. ¿sí? Porque, por ejemplo, por decir algo, si nos dijeran de Z de T evaluaban 4,2 sería como distinto, porque ahí el 4 y el 2 serían X e Y, ¿ya? En cambio, si es que es el F evaluan 4,2, es S y T, ¿ya? Ya, gracias. Ok, quedan todavía 2 minutos. Ya, démosles. Entonces, ¿alcanzaron o no? ¿Hacer los dos? Yo alcancé a hacer la 1. Ya, bueno, la 2 es parecida, solo que después hay que evaluarlo. Así que súper bien. Ya, a ver, vamos a pegar esto entonces.
Ya. Bueno, pegué el ejercicio 2, se me pasó, pero da lo mismo. O sea, pegué los dos juntos. Entonces, ya teníamos entonces la z, ¿cierto? Que depende de la x, depende de la y, y después la x depende de s y de t, ¿cierto? Y la y también, depende de t y depende de s. Ya entonces lo que nos decían es que la z de x, y es lo mismo que la f de s, t. O sea, bueno, esto es un enredo en las letras, pero en el fondo lo que nos dicen con esta igualdad es que, o con esta igualdad de acá, es que cuando yo reemplazo o sea, si me dan un valor de s y t, si esos valores los reemplazo para sacar x e y, y después se lo meto en la z, va a ser lo mismo que meter directamente el s y t a la f de una, digamos, sin pasar por la x y después por la z. ¿Ya? Entonces, ya no, nos pedían primero f sub s, es decir, la derivada de z, porque z y f, acuérdense que son lo mismo, así que nos pide la derivada de z respecto a s. ¿Ya? Entonces, esto sería, bueno, solo porque aquí me piden f sub s, voy a poner que esto es df de s, pero ya sabemos que df de s es lo mismo que dz de s, ¿cierto? Solo que hay que tener ojo ahí con las evaluaciones. Ya, y de z de s, por regla de la cadena, sería los dos caminos que tenemos para llegar desde z hasta s, que uno sería irse por la x, ¿cierto? O sea, sería calcular la... Voy a escribir con la otra anotación solo porque es más cortita. Derivar z con respecto a x, y eso multiplicarlo por la derivada de x con respecto a s, ¿cierto? Ese es un camino. Más el otro camino, que es derivar la z respecto a y multiplicar por la derivada de y respecto a s. Es decir, la derivada de z respecto a y por la derivada de y respecto a s. Así que vamos a tener que calcular esas 4 derivadas por separado y después evaluar. Evaluar. Ah, no, pues aquí no hay que evaluar en ninguna parte. No hay que evaluar en ninguna parte. De hecho, quizás en vez de hacer la de la... En vez de hacer la parte A, podríamos hacer la parte B al tiro. Porque como hay que evaluar, total es lo mismo. Ya, si me perdonan. Entonces, vamos a hacerla respecto a t. Entonces sería, bueno, para llegar es desde z, la derivada de z respecto a x por la derivada de x respecto a t. Y el otro es la derivada de z respecto a y por la derivada de y respecto a t. Solo cambia eso, ¿ya? Pequeñas cosas. Estamos haciendo el b en el fondo al final. Pero es muy parecido a la, solo que en el b hay que hacer algo más después, entonces prefiero que hagamos directamente eso. Ya, entonces... hay que calcular. Hay que calcular el zx, el x, o sea, la derivada de z respecto a x, la derivada del x respecto a t, la derivada de z respecto a y, y la derivada del y respecto a t. Entonces las fórmulas las tenemos acá. Esa, vamos a poner color, ponle amarillo. Entonces, la z respecto a x y y es x a la cuarta más x cuadrado por y. ¿Ya? Entonces, z sub x sería, hay que derivar x a la cuarta. La derivada de x a la cuarta baja al 4 y se le resta 1 al exponente, ¿cierto? Más, hay que derivar el x cuadrado y el y considerarlo como constante. Así que sería más 2xy. ¿Ya? Si es que hicieron la parte A, igual tenían que calcular este. ¿Sí? Así que ahí lo pueden verificar si lo hicieron bien. Y vamos a calcular ahora de pasadita el z sub i. Es decir, tomar de nuevo esta función amarilla, pero ahora derivarla respecto a i. Si yo la derivo respecto a y, la derivada de x elevado a 4 va a ser 0 nomás, porque el x se considera constante. Entonces el x a la cuarta derivado respecto a y es 0,
y la derivada de x cuadrado por y respecto a y, el y desaparecería y quedaría solamente el x cuadrado. ¿Ya? Entonces se daría zi, sería solamente x cuadrado. ¿Ya? Ahí tenemos esas dos. Que si hicieron la parte A, esas dos también tenían que ser calculadas. Así que pueden verificar si es que lo hicieron a sí mismo. Ya, igual voy a mirar rápidamente. Entonces 4x cubo más 2x, ¿está bien? Y respecto a y, este es 0 y da x cuadrado. Ya, está bien. Entonces ahora tenemos que, o sea, ya estamos listos en el fondo con este y con este, ¿cierto? Que lo hicimos acá. Entonces ahora vamos a ir por el otro, que sería calcular el xt y el it, que se sacan de acá. ¿Sí? Entonces, la derivada de x respecto a t, este sería 0 y este sería 2. Ya está un poquito chico ahí, pero... Entonces la derivada del x con respecto a t sería 2. ¿Sí? Bueno, si ustedes hicieron la parte A, el xs era 1. ¿Sí? Aprovechando ahí de hacer los dos de una pura pasada. Y ahora calculamos las derivadas del i. El i sub t, el i era s por t. Entonces si s por t yo lo derivo respecto a t, desaparece la t y queda la s, que es constante. ¿Ya? Y para la parte A, si calcularon el i sub s, sobrevive la t acá. Porque si st lo derivan respecto a s, desaparece la variable s y queda la constante t. ¿Ya? Así que estos son, estos que voy a pintar en celeste son los que necesito para la parte B, y si hicieron la parte A, esos eran los que iban a necesitar. Y reemplazar ahí donde están los celestes. ¿Ya? Así que ahora es cosa de llegar y multiplicar y después reemplazar. ¿Ya? Por lo tanto, aquí yo trato de usar todas las notaciones porque en verdad en distintos contextos pues uno usa de todo. Todas estas notaciones son cómodas en algún momento. ¿Ya? Entonces el df de t, que es el f sub t que está ahí, sería zx, es decir, 4x cubo más 2xy por el xt, y el xt nos dio 2, más el zi, que nos dio x cuadrado, por el it, que nos dio, una s, sí, s. ¿Ya? Eso nos dio entonces el df de t. Si ustedes hicieron el df de s, era casi igual, solo que este 2 tenía que ser un 1, y este s tenía que ser un t. ¿Sí? Era muy, muy, muy parecido. Ya, el tema es que este ahora tenemos que evaluarlo en 4,2. ¿Ya? Y como es de f de t evaluado en 4,2, quiere decir que el s vale 4 y el t vale 2. ¿Sí? Eso es lo que les comentaba adelante cuando Javiera, si no me equivoco, me hizo una consulta. ¿Se acuerdan? Entonces ahora reemplazamos el s por 4 y el t por 2. ¿Ya? Si s, t es igual a 4,2, ya, entonces, obviamente, este S de aquí va a valer 4, este no es un 5 por si acaso, es una S. No hay ningún T, porque bueno, por las derivadas no hubo T nomás, así que no hay nada en donde reemplazar el T por 2. Pero nos faltaría saber cuánto vale el X y el Y. Ya, dado que el S y el T son 4,2, entonces el X, cuando el S es 4 y el T es 2, es, bueno, hay que usar la fórmula, 8.
¿8? Sí. Ah, claro, claro, 8. Y el I también es 8. Ya. Claro, efectivamente. Porque como x de st era s más 2t, claro, sería s más 2t, o sea, 8. Excelente. Y el i de 4,2 era s por t, que es 4 por 2. Así que también es 8, efectivamente. Así que ahora eso todo lo reemplazamos en los numeritos arriba. O sea, en el fondo reemplazar todos los s por 4, todos los t por 2, todos los x por 8 y todos los y por 8 también. ¿Ya? Por lo tanto, df de t evaluado en 4,2 es igual a 4 por x cubo, pero el x es 8, así que 8 al cubo, más 2 por xy. El x es 8, el y es 8, así que aquí iría un 8 al cuadrado, porque queda 8 por 8. Después eso por 2, más x cuadrado, es decir, 8 al cuadrado, por s, y el s está valiendo 4. ¿Ya? Eso hay que meterlo en la calculadora. Ya no estamos para esos trotes. 4 por 8 al cubo, más 2 por 8 al cuadrado, factor de 2, más 8 cuadrado por 4. 4.608. Eso me dio numéricamente en la calculadora. ¿Ya? Así que esa es la derivada de la función f respecto a t cuando el s, t es 4,2. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Alguna duda? Ya. Profe, ¿por qué puso 2 por 8 al cuadrado? Era Si era 2xy. porque el x valía 8 y el y también valía 8. Como para juntar ese 8 por 8. ¿No? Ah, ¿Sí? ya. Ya, que estaba mirando la solución del taller a ver si da lo mismo y sí, está 4.608, así que estamos súper. Ya, así que bacán. Bueno, acá les dan otro ejercicio, pero es como la misma historia, solo que tienen que calcular, o sea, demostrar una cosa distinta. Les queda como ejercicio, pero si quieren como un puntapié inicial, se fijan que aquí la z y la f de nuevo son lo mismo, solo que la z es cuando depende de r teta y la f es cuando depende de xy. ¿Ya? Entonces aquí les piden unas derivadas parciales que demuestren que se cumple eso. Pero acá la figura sería, a ver, yo lo pondría así. La f depende directamente de xy, ¿cierto? Y la x y la y dependen de r y teta. De hecho, es un cambio de coordenadas polares. R y teta. Bueno, la y también. ¿Ya? Solo que hay que saber que la f de xy es lo mismo que la z de r teta. ¿Ya? Solo que la z es cuando se escribe la f directamente dependiendo de r y teta. Así que les piden demostrar que se cumplen estas igualdades. Por lo tanto, tienen que calcular la derivada del z respecto a r para ponerlo ahí, digamos. La derivada del z respecto al teta para ponerlo ahí. La derivada de f respecto a x. Bueno, que eso sería la derivada de este respecto a ese nomás. No hay mucho que hacer ahí. Y ahí verificar que la igualdad se cumple al final. ¿Ya? Pero es lo mismo, es más de lo mismo, solo que aplicado en otro ejercicio. ¿Ya? Y ahí está en la pauta, así que lo pueden completar y mirar ahí, a ver si lo hicieron bien.
Ya, así que pasémonos al otro taller, este es el 3.2, pasémonos al 3.3, que era el que correspondía en este módulo. Ya, aquí yo lo tengo al ladito, así que voy a cerrar esto. Ya. Bueno, entonces, siguiendo en la línea que ya le he dicho muchas veces, tengo la impresión que este curso es cálculo diferencial en varias variables, más cálculo integral en varias variables. Entonces, en cálculo diferencial, uno después debe aprender a derivar, ¿cierto? Las técnicas de derivación, aprender la regla de la cadena, después se pasa a la derivación implícita. Y acá también nosotros vamos a ver cómo es la derivación implícita, pero cuando las funciones son multivariables. ¿Ya? Así que de eso se trata este taller global, calcular derivadas usando la derivación implícita, pero obviamente de varias variables. Aquí también la derivación implícita tiene como un teorema para cada dimensión. O sea, si la función es de dos variables, el teorema de la función implícita es de cierta forma. Si es de tres variables, es de cierta forma, de cuatro variables de cierta forma, pero digamos, todas siguen como la misma lógica. ¿Sí? De hecho, si uno aplica el teorema de la función implícita en una variable, les da el resultado de derivación implícita que debieron haber visto en cálculo diferencial. ¿Ya? Y uno se aprende como la forma y después se deduce en caso de necesitarse, pero la verdad es que generalmente usamos también dos dimensiones y tres dimensiones. ¿Ya? O sea, funciones de dos variables y tres variables, por temas prácticos. ¿Ya? Entonces, primero, este es el caso de una variable, porque en una variable, la derivación implícita era cuando ustedes tenían una ecuación, voy a inventar alguna ecuación, no sé, y cuadrado por logaritmo de x por e elevado a i más 1 igual 0. Ya inventé cualquier cosa. Esto es una ecuación que tiene, bueno, obviamente tiene un gráfico en el plano x, y, ¿ya? Pero en el fondo acá la función y define implícitamente una función que depende de x. O sea, en el fondo esta y es una función que depende de x, solo que está escondida, está implícitamente escrita acá. O sea, a uno le encantaría poder despejar el y de esta ecuación para poder decir cómo depende la y de la x de manera explícita. ¿Ya? Pero eso no siempre se puede, no siempre se puede despejar la y dependiendo de x de manera explícita. Entonces ahí uno dice que la y está definida de manera implícita dependiendo de x. ¿Ya? Y entonces en el fondo ahí uno ocupaba derivación implícita. Cuando tenía una ecuación en donde teníamos x e y, pero la y era como indespejable respecto a x. Entonces la derivación implícita nos ayudaba a encontrar el y', sin necesidad de saber quién es explícitamente, ¿ya? Usando el teorema de la derivación implícita. Y, bueno, el teorema en rigor consistía en lo siguiente: si uno, en el fondo, tiene una ecuación en donde no puede despejar el y respecto al x, lo que uno hacía era tomar la ecuación, tirar todo para la izquierda, o bueno, para lo mismo, o para cualquier lado, y a esta función generalmente uno le llama f mayúscula. Pero como la ecuación es de dos variables, si yo tiro todo para la izquierda, esta es una función de dos variables. Solo que la y depende de la x. En el fondo, la y es una función que depende de x. O sea, la y se puede escribir como una f de x. Solo que no tenemos la expresión explícita de la f de x. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí lo que pasa es que aquí como que se saltan un poco eso, entonces ahí aparece lo que está acá. Ahora sí podemos leer lo que dice.
Dice, dadas dos funciones, la f, que en el fondo la f sería esta, por la expresión que queda cuando uno tira todo para la izquierda. Ya, entonces, dadas dos funciones, la f, que es de dos variables, y la f chica, ¿cierto? Está la f grande y la f chica. La f chica es la i, en el fondo, que es la función que está definida implícitamente. Ya, diremos que esta ecuación, que si, para estar mirando el ejemplo, con esta ecuación así, o sea, al escribir esta ecuación así, en el fondo se están refiriendo a esta ecuación, mirando nuestro ejemplo. Ya, entonces, esta ecuación, vamos a hacer de nuevo el cuadrito que rayé demasiado. Ahí. Esta ecuación, que sería la análoga a esa, define implícitamente a f, ¿cierto? Que es la i, si es que, en el fondo, la f de x cumple esa misma ecuación, para todo x en el dominio de f. ¿Ya? O sea, si es que esta i efectivamente es una f de x que si yo la reemplazo aquí, o sea, si pongo la f de x en el lugar de la i, en ese lugar y en ese lugar, esa ecuación se cumple. Si eso se cumple para alguna f de x, entonces la ecuación está definiendo una f de x de manera implícita. ¿Ya? O sea, la f de x se supone que, o sea, si es que existe alguna f de x que yo al reemplazar la i, la igualdad se cumpla, entonces esa ecuación define a la f de x de manera implícita. ¿Ya? Eso era en una variable. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí ponen un ejemplo particular que quizás es más sencillo que el que di yo, que les dan una f de x, y, que es x cuadrado más y cuadrado menos 1. Es decir, aquí la ecuación estaría siendo esta, estaría siendo x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual 0. Esa es la ecuación con la que empezar. ¿Ya? Entonces uno tira todo para la izquierda y a eso le llama f grande. Ya que en este caso es eso. ¿Ya? Entonces nuestra pregunta es si es que existirá, o sea, si en el fondo existirá alguna i que sea una función que dependa de x, tal que si yo tomo esta función y la reemplazo en el lugar de la i, esa igualdad se cumpla. ¿Ya? Si eso ocurre, entonces la igualdad está definiendo a i como una función implícita de x. Entonces acá, por eso dice, entonces la condición de que al reemplazar el i por la f de x, que es la que no conocemos, esto se cumple, es decir, que x cuadrado más la función al cuadrado menos 1 es igual a 0, para todo x en el dominio se satisface, y en este caso esto sí se satisface porque, bueno, esta ecuación igual es, si miran esta ecuación, esta sí se puede despejar el i. ¿Ya? De hecho acá no sería demasiado inteligente trabajar esa ecuación como una ecuación implícita. O sea, la i como implícita. ¿Por qué no sería muy inteligente trabajar aquí la i como implícita? Porque la i se puede despejar fácilmente, como explícita, digamos. Si yo despejo el i vale eso. ¿Cierto? Es cosa de tirar el 1 para el otro lado, el x cuadrado para el otro lado. Entonces, esta sería en el fondo la f de x. ¿Ya? Aquí están dando las dos funciones. Obviamente cada una es para un dominio distinto, así que hay que tener ahí un pequeño cuidado. Pero en el fondo, para que me entiendan cómo se usan estas definiciones, en este caso vamos a decir que esta ecuación ya define a estas dos funciones de manera implícita. ¿Ya? O sea, tenemos porque de hecho aquí esta ecuación x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual 0, ni siquiera define solo a una función implícita, no solo define a una i, sino que define a dos en este caso, porque las dos son soluciones. ¿Ya? Entonces, en general, pero bueno, a nosotros la verdad nos basta saber con que existe alguna. ¿Sí? En general uno trabaja con alguna, no necesita todas las funciones que están definidas por cierta ecuación. ¿Ya? Pero esta ecuación entonces define a dos funciones y implícitamente dependiendo de x. Solo que en este caso en particular, como la ecuación es sencilla, uno en verdad puede ir más allá y no trabajar con el i implícito dependiendo de x, sino que despejándolo y encontrándolo de manera explícita.
¿ya? Pero eso no ocurre en cualquier ecuación. Por ejemplo, la ecuación que puse acá al lado, esta ecuación puede que defina también a más de una y, más de una función y igual f de x de manera implícita, ¿ya? Pero, y acá el y sí que es indespejable, ¿sí? No, no lo intenten, no lo van a poder hacer. Entonces, trabajar con la derivación implícita acá no sería muy inteligente porque en el fondo uno puede despejar el y derivar el y explícitamente como siempre. Pero cuando tenemos ecuaciones donde el y de verdad es indespejable, es súper útil trabajar, saber que esto define una función implícita y trabajar con la función implícita, ¿no? En el fondo, poder derivarla sin necesidad de saber quién es exactamente. ¿Ya? Esa era la idea de cálculo diferencial, pero por supuesto que ahora en este curso la idea es la misma. La idea es la misma, solo que ahora hay que aumentar una variable. ¿Ya? Bueno, pero antes de empezar a hablar de multivariable, ¿alguna pregunta con esto? ¿Se acordaban más o menos de lo que significaba? Bueno, ahora lo recordaron, porque igual va a ser importante para lo que viene, ¿ya? En el fondo tienen que pensar que cuando la ecuación es de dos variables, x e y, puede pasar que la y sea una función implícita de la x, de una función implícita de una variable, ¿ya? Entonces ahora, ¿cómo sería el salto a más variables? Antes de empezar a leer el texto que está puesto acá, ahora podría pasar, por ejemplo, aumentemos una variable. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a agregar una z. Ya, por i cuadrado, ya, por inventar algo. Se fijan que esto ahora es una ecuación de tres variables. ¿Ya? Entonces, bueno, acá lo que podría ocurrir es que la z sea una función implícita de x y de y. ¿Ya? O sea, en el fondo podría ser que bueno, si es que la z es despejable respecto a x e y, entonces uno despeja la z respecto a x e y de manera explícita. Y si quiero derivar la z, la derivo a partir de eso. Pero si es que es indespejable, como ocurre de hecho en esta ecuación que yo puse acá, entonces a uno le gustaría saber si es que el z efectivamente define alguna función implícita respecto a x e y, para poder trabajar con ella, aunque no la pueda conocer de manera explícita. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí uno hace más o menos lo mismo, para poder, porque no todas las ecuaciones de este estilo definen a la z como función implícita de x y de y, sino que la ecuación tiene que cumplir ciertas condiciones para que efectivamente la z dependa de x y de y, aunque no la sepamos encontrar. ¿Ya? Entonces, para uno poder ver esas condiciones, lo que hace es tomar este lado, o sea, lo mismo de antes. Uno toma la ecuación, pero que ahora es de tres variables, y tira todo para la izquierda. Y ahora esta función que quedó a la izquierda es una f grande, pero que depende de tres letras. ¿Ya? Entonces, nuestra pregunta es si es que esta z será alguna f de x, y. ¿Será que la z define una función implícita de x, ¿ya? O sea, en el fondo, ¿será que la z es una función que depende de las otras dos variables que hay? ¿Ya? Y para eso, esta función f, la f grande, tiene que cumplir tres cosas. Y eso es lo que está dado acá en el teorema de la función implícita, en el caso de n igual 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que tiene que cumplir esta función? Acá está dado en este teorema. Entonces, dada la f, a ver, espérenme. Claro, esto me parece que está mal escrito. Ah, no, es que aquí están dando el de una variable.
Ah, sí, pues, sí. Sí, este es el de una variable. Este es el de una variable. ¿Por qué? ¿Por qué yo sé que es el de una variable? Porque cuando la f grande depende de dos variables, quiere decir que la f grande depende de x y de y, y eso quiere decir que la y podría depender de la x. O sea que la y sería una función de una pura variable. En el fondo lo que le da el nombre de cuántas variables es la f chica. O sea, si la f depende de x y de y, entonces la y podría ser una f de x, o sea, de una variable. Que esto es lo que ya vieron, pues esto es lo que vieron en cálculo diferencial. Lo que pasa es que en cálculo diferencial el teorema no se puede enunciar de esta manera porque ustedes no han visto funciones de dos variables. Entonces como que uno la evita y lo enuncia de otra forma. Entonces claro, este es como para establecer el teorema que ustedes usaban sin darse cuenta en cálculo diferencial. ¿Ya? Bueno, veámoslo igual. Y después, este va a ser el que yo quería analizar. O sea, en el fondo este caso está en este teorema. En ese de ahí. ¿Ya? Y el de n igual 2 es para este. Entonces, lo que pasa es que las condiciones de la f grande son análogas para el caso de 1, 2 o 3 dimensiones, las condiciones son las mismas. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, la f grande, que es esta, lo primero que tiene que cumplir son tres condiciones. Lo primero que tiene que cumplir es que tiene que tener derivadas parciales continuas. ¿Ya? Entonces ahí, bueno, uno toma la función f y tiene que derivarla parcialmente respecto a x, derivarla parcialmente respecto a y fijarse si tiene f efectivamente derivadas parciales continuas. Eso es lo primero que tiene que cumplir. Lo segundo que tiene que cumplir es que la f, al ser evaluada, porque uno esto siempre después lo quiere evaluar en un punto. Entonces lo que uno tiene que verificar es que la f grande, evaluada en ese punto, sea 0. ¿Ya? Si no, no puedo usar el teorema de la función implícita. Y lo tercero que tiene que cumplir es que la derivada de la f grande respecto a y, que es la segunda variable, tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Si se cumplen esas condiciones, es decir, que las primeras derivadas parciales sean continuas, que la función evaluada en el punto sea 0, y que la derivada respecto a y evaluada en el punto sea distinta de 0, si pasan esas tres cosas, entonces, y aquí está lo que yo les decía. Esto no tiene, déjenme ver si esto no tiene como un destacador. No tiene. Ya no importa. Pero aquí está lo que yo les decía. Que si la f grande, que es de dos variables, cumple las tres condiciones, entonces existe una función diferenciable y igual a f de x, que es de una variable. O sea, la y es una función de una variable de x. ¿Ya? Definida en alguna vecindad del punto A, ¿cierto? Que es la primera coordenada del punto donde estamos trabajando. O sea que esto es válido cerca del punto A. Y esta función f de x, que está definida de manera implícita, que es la y, cumple además que cuando uno le evalúa el x por a, el resultado es b. ¿Ya? Y bueno, el punto a, b es el punto que estamos trabajando. Bueno, y además la función obviamente cumple la igualdad con la cual empezamos. ¿Sí? Entonces, en el fondo, si la f grande de x, y cumple las tres condiciones, la de las derivadas parciales, que evalúa en el punto sea 0, y que la derivada respecto a y evalúa en el punto sea distinto de 0, si la f cumple esas tres cosas, entonces la y efectivamente es una f de x. Que primero, cumple la igualdad con la que empezamos, y segundo, yo le puedo calcular la derivada usando esta fórmula de acá. Esa. Menos df de x partido por df de y, donde esas son de las derivadas parciales de la f grande. En el fondo puedo calcular la derivada del y, que es la función de una variable, usando las derivadas parciales de la f grande. ¿Ya? Mi objetivo era calcularle la derivada a la f chica, y lo voy a conseguir usando la f grande, ¿ya? A través de ese teorema. Sí, yo sé que
Es harto, pero la verdad es que cuando uno hace un ejercicio se da cuenta que no es nada de otro mundo. De hecho, déjenme mirar un poquito. A ver si podemos aterrizar esto con un ejemplo antes de ver el caso de más variables. Porque la verdad es que si entienden el teorema, el primer teorema de la función implícita, el segundo es lo mismo. ¿Sí? Claro, en el ejercicio 2 nos dicen que esta ecuación define implícitamente ahí como función de x. Entonces hay que usar el n igual 2, el caso n igual 2, y nos piden después calcular la derivada de y. ¿Ya? Así que hagamos ese ejercicio y eso debería más o menos aclararnos la película. Ah, quedan 5 minutos, igual no me he dado cuenta de eso. Vamos a tenerlo en cuenta. Pero si no, lo seguimos después. No hay problema. Ya, este es el TG 3.3. Ya, entonces, recapitulando, ordenando un poco el cerebro, tenemos nuestra ecuación. ¿Ya? La ecuación es de dos variables, x e y. Entonces lo que a mí me gustaría saber, bueno, lo que pasa es que aquí me lo dicen, no me piden demostrarlo, pero lo vamos a demostrar para poder usar el teorema, sacarle todo el jugo al teorema. En general a uno le podrían dar la ecuación y pedirles demostrar que esa ecuación define a y como función de x. En general eso se pide demostrar. Acá lo están diciendo, ¿no? Pero igual para usar el teorema demostremos que efectivamente esa ecuación define implícitamente a y como función de x. ¿Ya? Y después además le vamos a poder calcular la derivada. Entonces, bueno, aquí le voy a poner entonces que probaremos que la ecuación define a y como función de x implícita, como función implícita de x. Define a y como función, pero que no vamos a saber cuál es nunca. O sea, se puede, pero no lo vamos a hacer ahora. Define a y como función implícita de x. ¿Ya? Y le voy a poner aquí entre paréntesis que en el ejercicio no lo están pidiendo, pero es bueno saber hacer. ¿Ya? Porque en general, la verdad es que en general sí se pide. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se prueba que una ecuación de dos variables, x e y, define efectivamente a y como función implícita de x? Lo que uno debe hacer es, primero, tirar todo por un lado. Para saber quién es la f grande. Eso es lo primero, saber quién es la f grande. Entonces, sería x cubo más y cubo menos 7xy igual 0. Y entonces, todo lo que quedó a la izquierda sería mi f grande. ¿Ya? Esa es mi f grande. Entonces, el teorema, ¿se acuerdan que tenía tres condiciones? La función que tiene que cumplir esas tres condiciones es la f grande que acabamos de encontrar. Ya si esta f grande cumple esas tres condiciones, entonces, efectivamente, esta ecuación va a definir a la y como función de x. ¿Ya? Ahora sí, uno necesita un punto, porque generalmente la y define una función implícita de x en algún punto. ¿Sí? Acá no tenemos un punto, pero tratemos de hacerlo genérico. O sea, en el fondo, genérico me refiero a hacerlo para un x como y cualquiera, que sería más bacán todavía. Pero igual puede que esta ecuación no defina ahí como
como función de x en cualquier punto. Pues a veces pasa que una ecuación define a una función y como función implícita de x, pero para algunos valores de x y para otros no. O sea, para algunos puntos sí, para otros no. Entonces tratemos de ver si es que esto lo hace para cualquier punto y si no, vemos algún punto donde sí pase. ¿Ya? O, a ver, déjenme... Ah, bueno, ya estamos en la hora. Pero yo creo que mejor vamos a tomar un punto donde sí pase y lo verificamos. ¿Ya? Y ahí continuamos. Ya, así que son las 9:40, nos vemos a las 10 para seguir con el taller global 3.3. Y después del 3.3 viene el 3.4 y después viene el integrado. Así que bueno, pero ahí vamos a ir acomodando el tiempo si es que nos tomamos más del que estaba planificado inicialmente. Ya, eso, nos vemos a las 10.